Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos y que hoy día les va a hablar sobre cómo se ha desarrollado o ha evolucionado la felicidad en Ecuador. Estamos en un momento en que nosotros nos hemos convertido en el país más infeliz de Sudamérica y eso sucede precisamente desde el acceso al poder de Lenin Moreno. Pero la felicidad en Ecuador fue un privilegio de los conquistadores españoles desde 1534 hasta nuestra independencia en 1830. A partir de ese momento, la felicidad, que era un privilegio no solamente de los españoles, sino también de los católicos fanáticos y sus sacerdotes, continuó como felicidad solo para los católicos fanáticos y sus sacerdotes hasta 1900, en el que se produce la Revolución Liberal, 1898. Pero ¿qué es lo que sigue y cómo se va construyendo formas de felicidad en Ecuador? Durante este tiempo en el que hemos sido un país con 200 años de historia y 120 gobernantes hasta el momento, con menos de 2 años para cada gobernante en promedio, la felicidad fue un privilegio de los ricos, de los terratenientes, inclusive de los exportadores, de los comerciantes, hasta cuando llega la Revolución Liberal. Cuando llega la Revolución Liberal en 1895 con Eloy Alfaro, llega una nueva constitución y la felicidad se convierte en una posibilidad que se extiende ya no solo a los ricos y terratenientes, sino que se extiende también a las personas que logran la educación, que logran la salud, porque el Estado se hace cargo de la educación, que antes estaba en manos de la Iglesia Católica, y se hace cargo de la salud, que también estaba en manos de la Iglesia Católica. En ese momento en que la educación gratuita se extiende por todo el país, comienza una nueva forma de felicidad, y esta felicidad es una felicidad en que estudiar, llegar a ser un profesional, se convierte en felicidad en sí misma. Pero esta posibilidad no se concreta en grupos como los afroesmeraldeños, los afroandinos y todas las comunidades indígenas hasta 1990, en que los indígenas, gracias a una campaña de alfabetización que hace Rodrigo Borja, se enteran y se unen, y además gracias a las radioemisoras populares de el obispo rojo, Monseñor Leonidas Proaño. Ellos les enseñan a los campesinos que tienen derechos y les interesan por aprender a dominar la escritura, la lectura, las ciencias, el conocimiento y acceder a nuevas formas de ser felices. Con las revueltas indígenas, con el aparecimiento de la CONAIE, los indígenas por primera vez pueden tener tierras propias. Se producen además dos procesos en los que hay redistribución de la tierra en Ecuador mediante reformas agrarias, la una movida por John F. Kennedy mediante la Alianza para el Progreso, y la segunda movida precisamente por sus sucesores en una segunda reforma agraria que básicamente moviliza a las poblaciones indígenas de los Andes para ser pequeños propietarios de tierras en la Amazonía, donde el Ecuador vivía una disputa con Perú y además
comenzaba a desarrollarse la industria petrolera. En estas condiciones, nuevas formas de felicidad aparecen. Y es evidente que resulta por demás anacrónico o incongruente que en este momento los ecuatorianos nos hayamos convertido en el país de la gente infeliz, de la gente menos feliz de América. Y esto no debería ser posible porque estamos en un país que dispone de oro, petróleo, cobre, litio, titanio como minerales y puede exportar, tiene capacidad de exportar y de producir. Segundo, es el país más megadiverso del mundo. En tercer lugar, esto de ser megadiverso del mundo quiere decir que en este momento en que la genética ha pasado a ser la ciencia más importante, desplazando a lo que fue la electrónica, la física, la genética ha pasado a ser la ciencia más importante, especialmente después de esta pandemia donde gracias a la genética se están fabricando ahora vacunas. Pero además, gracias a la genética se está haciendo medicamentos nuevos, se está logrando controlar el cáncer, se está previniendo enfermedades, inclusive en países como Islandia. Ya las personas desde el momento que nacen reciben el código genético con el que nacieron y en ese código genético ya se explica las posibles enfermedades que él puede tener en el futuro o en el momento del nacimiento. La genética, que tiene su mayor banco de información en el Ecuador, porque aquí es el país más megadiverso del mundo, también ha sido y nos ha permitido a nosotros los ecuatorianos tener alimentos que en otros países, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, no son posibles todo el año. En Ecuador, donde tenemos la mitad del territorio en la zona del norte y otra gran parte del territorio en la zona sur, tenemos entonces la posibilidad de cosechar frutas todo el año, tener pastos todo el año, animales todo el año, cosas que por ejemplo en los países del hemisferio norte, donde está la mayor parte de la población, durante los meses de verano y en los meses de invierno, se hace imposible, por ejemplo en los meses de invierno, el pastoreo de animales y la cosecha. Y esto no es un problema en Ecuador, que además tiene pisos climáticos que van desde los 0 metros de altura hasta los 6.000 metros de altura. A esto se suma que en el Océano Pacífico disponemos de dos corrientes marinas, las dos más grandes del mundo. La corriente fría de Humboldt, que trae gran cantidad de peces, y la corriente cálida del Niño, que trae todo lo que es crustáceos. Gracias a la corriente del Niño es que Ecuador se ha convertido en el primer exportador mundial de camarón. Esto también es importante tomar en cuenta porque tenemos mucha diversidad cultural, mucha diversidad genética humana, que es uno de los grandes problemas que tienen ahora los países europeos, donde la genética humana se ha dislocado. Las enfermedades de transmisión genética, que ya eran un problema desde los tiempos en que se convirtieron en imperios y los reyes ya poseían enfermedades que se transmitían de padres a hijos, como la hemofilia, en América, gracias a la gran interacción genética que tenemos de múltiples razas en el planeta, que vienen acá y conviven amablemente,
Esto ha permitido que la genética de nosotros, los ecuatorianos, sea mucho mejor que la genética de los países desarrollados. Sin embargo, somos infelices, y somos infelices a tal punto que nos hemos convertido en exportadores de infelicidad. Esos exportadores de infelicidad ahora se llaman emigrantes. Exportamos infelices, exportamos gente desesperada, sin ilusión, que detesta al país de origen, que prefiere en cualquier lugar del mundo que tenga gran circulación de dinero a vivir en Ecuador, donde todos los ecuatorianos se convirtieron en deudores y todavía más. Estúpidamente esa población eligió como presidente a un banquero que tiene por oficio fabricar deudores. Los ingenieros construyen edificios, puentes, los arquitectos casas, los médicos salvan personas, los banqueros crean y fabrican deudores. Y esto convirtió a todos los ecuatorianos en deudores. Somos deudores del agua, de la luz, del teléfono, de la ropa, de la educación, del vehículo, de los impuestos. Ecuador se convirtió en un país de deudores, y de deudores endeudados no solamente por esta generación, sino por todas las generaciones subsiguientes, porque los gobiernos pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la banca internacional crediticia, se cogieron ese dinero, se repartieron entre los que estaban en el poder en ese momento y dejaron una deuda que ahora es impagable a las generaciones subsiguientes. Ya en Ecuador, todo ecuatoriano que nace debe $8,000 desde el momento en que abre sus ojitos para ver la luz. Esta es la particularidad de cómo llegamos a ser el país más infeliz de la Tierra, o uno de los más infelices, por lo menos de Sudamérica. Y en algún momento de nuestra historia, en el año 2006 hasta el 2016, pensamos con mucho optimismo e ilusión que eso se podía revertir. Comenzamos con una nueva constitución en el 2008 que nos dio derechos colectivos mucho más que lo que antes habíamos tenido. Luego, hubo un mayor acceso a la educación, no solo dentro del país, sino fuera del país. Se becó a los mejores estudiantes a las 100 mejores universidades del mundo y fueron 20,000 ecuatorianos que fueron a buscar cómo ser felices aprendiendo en universidades del extranjero. Pero además se creó una gran infraestructura vial, una gran infraestructura de generación eléctrica, centrales hidroeléctricas, canales de riego, una gran infraestructura en todo el país que ponía al alcance de la gente la posibilidad de utilizar energía eléctrica, de tener agua potable, de tener salud, de tener educación, que eran mecanismos mediante los cuales la gente de Ecuador se sentía feliz, aprendía a ser feliz. Pero después llegan estos dos gobiernos, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, y ahora, gracias a estas elecciones, se demuestra y se comprueba que el gobierno de Guillermo Lasso es un fracaso. Nosotros volvimos a ser los infelices que hemos sido desde 1535, donde solo los ricos, los terratenientes, los de buena familia generalmente blanca, entre comillas, los de apellidos
honorables, entre comillas, blancos también, eran felices. Luego fueron felices los burócratas. Ahora son felices los políticos, inclusive los deportistas que logran relevancia internacional. El resto de la población que se ha multiplicado. Ahora somos 16 millones de infelices, en su mayoría estamos con la soga al cuello y con el pie en la frontera.